Vamos a hablar entonces sobre la fe como estilo de vida. Y vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos 11, 1. Voy a leer de la versión Dios habla hoy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y el verso 6. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Voy a leérselos otra vez. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Vamos a orar. Soberano Dios, te damos gracias en este día por tu presencia. Gracias por la oportunidad de vivir, Señor, de servirte, de tener el honor de estar en el equipo de trabajo que tú has formado. Gracias, Señor, porque eso nos ha enriquecido, nos ha dado felicidad, nos ha dado esperanza y fortaleza en la vida. Agradecemos, Señor, tus bendiciones y el conocimiento que nos has dado. Gracias porque has encendido un bombillo delante de nosotros que nos alumbra el camino. Tú eres, Señor, una lumbrera que no permite que tropecemos, sino que sigamos adelante con éxito. Ahora queremos que tú nos hables por unos minutos, nos ayudes a reflexionar, Señor, sobre estas verdades que son tan edificantes para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la fe como un estilo de vida. Yo creo que hablar de la fe es tocar una de los principios vitales de la vida cristiana, casi de la vida del ser humano. Pero pues aquí nos referiremos a la vida cristiana. La fe es algo que es innato al hombre y que si lo ubica bien, lo puede llevar a grandes triunfos, a grandes éxitos, a grandes logros. Y si le pone mal, pues lo puede perder para siempre. El hombre normalmente enrumba su vida de acuerdo a su manera de pensar. Así que lo que yo pienso se convierte en el timón que lleva mi vida a lo largo de la existencia. Y lo que yo creo va a modificar mi manera de hacer, de ser, de creer y de vivir. Todo comienza aquí. Toda acción antes de una acción es un pensamiento. Entonces, yo creo algo y por eso yo veo personas que se hacen tatuajes. Bueno, ellos tienen unas creencias y a raíz de esas creencias se hacen tatuar el cuerpo. Yo tengo unas totalmente contrarias y no me dejaría tatuar el cuerpo ni si me pagan. Pero esa manera de pensar hace la diferencia entre ellos y yo. Hay personas que piensan que mimetizándose entre la gente es como son felices. Entonces ellos hacen todo lo que los demás hacen. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y allá va. Es decir, esas son posiciones, yo diría filosóficas, que forman una manera de ser. Ahora mismo hay una pelea entre la gente porque ya se consiguió una vacuna para el coronavirus, pero hay gente que dice que no se la pone. Yo oí uno que me dijo, es que quieren inyectarnos el 666 en la vacuna. Hay poder. Bueno,
Él de pronto se morirá de COVID, pero no se la pone. Otro dice, no, es que el COVID es un invento, eso no existe. Y entonces vive sin protección, haciendo locuras, hablando de que tiene mucha fe, pero que lo que tiene es rebeldía, no es fe, es rebeldía. Pero claro, él cree eso, que ese coronavirus no existe. Bueno, yo creo que existe y creo que mata. Entonces, tengo 76, he pasado desde marzo hasta ahora aquí en mi casa. He salido 3 o 4 o 5 veces por hacer unas diligencias muy precisas y me regreso. Pero fíjese usted cómo la manera de creer, la manera de pensar, la cosmovisión que yo tenga verdaderamente de convicciones, hace que yo modifique mi manera de hacer, de ser, de hablar, de pensar, todo. Así que creo que estamos hablando de una cosa trascendental, muy importante. No es solo un asunto religioso. La fe está presente en la vida del ser humano, sea religioso o no, igual la tiene, igual lo domina, igual vive. Hay quien tiene fe en que Dios no existe, entonces él vive así. Hay quien tiene fe en que Dios es un invento de su imaginación y él sigue imaginándose y hace dioses. Bueno, nosotros creemos que hay un Dios verdadero y también eso modifica nuestra manera de pensar y de hacer, hasta nuestra manera de orar. Así que el hombre moldea su vivir de acuerdo a sus convicciones. Y yo quisiera decir usted, porque es que a veces la gente dice, es que todo cree que es malo. No, es que uno sabe que esa persona vive así, actúa así, porque cree así. Aunque él diga que no. No, no es que piensa así. Sí, si no pensaras así, no harías eso. Entonces, estamos hablando de un principio, como dije antes, de vital importancia, una cosa vital en la existencia del ser humano. Entonces, el capítulo 12 de Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, mi transformación viene a través de la renovación. Como diríamos hoy, me cambian el chip. Lo que yo le alimento a la computadora es lo que cuando le hace clic ella saca. Entonces, si yo siembro aquí una cosa, cuando me hagan clic, ¿qué pienso yo que es amor? Bueno, yo tengo una convicción que es amor. Cuando me hace clic, eso aflora. Lo que sea que yo piense. Si yo quiero transformarme y no seguir haciendo así, no tengo que cambiar el clic, tengo que cambiar la información. Porque el clic solamente es un botón automático que hace que salga la información que se ha guardado. Entonces, el Señor dice, no os conforméis a este siglo, antes transformaos. ¿Y cómo me transformo? Hombre, hay una versión que dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Porque no es esa manera de pensar de forma ligera que hablamos, sino esa manera de pensar que se refiere a mis convicciones, a lo que yo pienso de verdad, a lo que yo creo. Yo tengo algunas convicciones que a algunos puede ser que no les guste. Yo tengo unas convicciones sobre el dinero, por ejemplo, pero de verdad son mis convicciones. No es que yo a veces, no sé si piense que estoy criticando a otro o que estoy descalificándolo. No, de verdad no. Pero yo tengo unas convicciones muy profundas sobre eso. Además, como no están hablando ustedes con un muchacho, no se trata de algo que yo estoy pensando y voy a ver cómo funciona. No, es algo que ya dejé atrás porque ya estoy terminando. Entonces sé que a mí me ha funcionado. Y son unas convicciones muy fuertes. Por eso las predico, por eso las hablo, por eso las comparto. Por eso alguien me dijo, oye, pero es que usted habla como si estuviera muy convencido. Digo, no, es que estoy. Y claro, cuando uno está convencido, el que le escucha parece que tiende a pensar,
debe tener algo de razón porque está muy convencido. Entonces, esa convicción, esa creencia, cuando se arraiga en el corazón de una persona, en la mente de una persona, en el espíritu de una persona, lo transforma y le construye una forma de vida. Hay una manera en que viven los que tienen fe. Hay una forma que ellos viven la existencia, cómo calculan las cosas, cómo hacen las cosas. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque yo creo en eso. No tengo otra razón. Ahora, ya con los años, esa creencia se vuelve una práctica casi materializada, porque ya sé que eso es así. Ya no dudo, no tengo sombra de duda que eso sí va a suceder de esa manera, porque ya estoy muy convencido y lo he visto muchas veces. Pero igual sigue siendo un producto de mi creencia. Muy fuerte, sí, pero sigue siendo mi creencia. Así que yo creo que de la primera fe, porque yo tengo como dos versiones de la fe. La una es esta convicción que modifica la conducta, que modifica la acción de las personas y debemos tenerla presente. Esos son dos ángulos. Aquí tenemos una. Y la otra es la fe que calcula cosas extraordinarias. Que aparte de que yo esté convencido, por ejemplo, que compartir mi pan es algo bueno porque ayuda a otro y estoy convencido y lo comparto. Ahora hay un ángulo de la fe que me lleva a pensar de cómo conseguir ese pan, por ejemplo, aún sin tener los medios. Entonces, y aquí entra una fe milagro, una fe extraordinaria que me hace pensar y moldear mi vida en un nivel de sobrenatural, de lo que va más allá de lo materialmente razonable. Pero de todos modos la fe, sea de la una al lado o del otro, te va a modificar. Va a convertir tu vida en algo distinto. Bendito sea el Señor. Así que hay una fe de supervivencia, que es esa fe extraordinaria. Es decir, la otra cara de la moneda es que nosotros que tenemos fe, esa fe de que ya estamos hablando, pero tenemos otra que yo a veces me pongo a pensar que deberíamos meditar mucho. Un joven en España un día había una situación de necesidad y él estaba inquieto porque tenía sensibilidad social y quería ayudar, no era por maldad. Pero él se estaba desesperando con los que pensaba que debían hacer algo y no lo habían hecho. Me dijo, hermano, es que vea, hay que ser realista. Uno sí habla de Dios, pero hay que ser realista. Yo le dije, bueno, yo soy realista. Soy bastante realista. Y resulta que en mi realidad, en la realidad que yo vivo, en la realidad casi material, existe un Dios. Usted parece que tiene una realidad en la que Dios no existe, pero yo tengo una realidad en la que Dios existe. Y eso me cambia toda la perspectiva y todo el horizonte. Si yo parto sin Dios o parto con Dios. Sentado yo en un parque, leía un periódico en español y tenía uno en inglés al lado y pasó un inglés, un anciano. Y me dijo, ¿me puedo sentar? Y digo, claro, puede sentarse. Y después me dijo, ¿puedo leer tu periódico? Claro. Y empezamos a charlar. Él se dio cuenta que yo no era español por el acento. Me dice, ¿de dónde eres? Y yo, colombiano. ¿Y qué haces por aquí? Yo dije, yo soy misionero, porque yo a los españoles no sé que era misionero, pero él era un inglés
Él sí entendía lo que era ser misionero. Así que yo le dije, yo soy misionero. Digo, ah, sí. ¿Qué clase de misionero? Yo soy misionero pentecostal. Me dice, mi padre fue pastor pentecostal. Y yo volteé y lo miré y le dije, ¿y a ti qué te pasó? Me dijo, bueno, no, tampoco soy tan malo. Pero yo soy agnóstico. Y dije, ah, tú eres ateo. Dice, no, 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 yo soy agnóstico. Digo, no, tú eres agnóstico, tú eres ateo. Digo, no, digo, sí. Digo, mira, si tú eres agnóstico de verdad y según esa filosofía, puede ser que sí o puede ser que no. Igual 50-50. Puede ser que Dios exista, puede ser que Dios no exista. Eso debiera ser así. Bueno, si yo pienso que voy a hacer un viaje y estoy convencido que es muy posible que lo haga, yo me preparo, por si acaso. Si no lo hago, no hay problema. Pero si lo hago, no me pilla desprevenido. Yo le dije, tú estás viviendo como si no fueras a hacer el viaje, como si Dios no existiera. Porque si Dios existiera, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo por si acaso es verdad? Así que hay una realidad en la que yo o tengo a Dios en la ecuación o no lo tengo. Y aquí el problema con los que me están escuchando ahora es que nosotros decimos que sí creemos en Dios. Y eso, hermano, no te permite pensar como todo el mundo. No es más que eres humano, es que no, no, no. Si tú crees en Dios, tienes que meterlo en la ecuación y eso va a modificar toda tu manera de vivir, tu manera de pensar. Hay que ver cómo armonizo yo mi creencia en Dios con la vida diaria que enfrento, porque ese será mi estilo de vida. Así que nosotros no podemos usar ese argumento a menos que saquemos a Dios de la ecuación. Si yo digo que yo creo en Dios, que yo tengo fe que Dios es, porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Entonces, enseguida que yo digo, creo en Dios, todo mi horizonte cambia, toda mi perspectiva cambia y se convierte en mi estilo de vida. No solamente mis creencias morales o éticas, que de todos modos también están modificadas por mi creencia en Dios. Dice la Biblia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hay una versión que dice de fe de principio a fin. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe de principio a fin. Es decir, desde que yo me encuentro con esta verdad y la creo hasta que me muero. Ahí se refleja la justicia de Dios como está escrito. El justo vivirá por la fe. A ese estilo de vida. Así que yo creo que nosotros, los que supuestamente predicamos que creemos en Dios, debemos ubicarnos bien cómo entra Dios en esta maraña de que es nuestra vida. ¿Qué oficio desempeña mi creencia en Dios? Porque tengo fe y digo que yo creo en Dios. Jesús, hablando con sus discípulos en el capítulo 13 de San Juan, les empezó
a insinuar las cosas que le iban a pasar a él y a ellos. ¿Cómo estaba él expuesto a ser entregado? En fin, él les estaba soltando las perlas. Y ellos empezaron a asustarse. No habían pensado en eso, por lo menos no así detenidamente. Y entonces ya empezó a llenarse de angustia el corazón. Y Jesús les dijo, no se asusten, ni tengan miedo. No se asusten, no tengan miedo. Y enseguida sale a relucir la diferencia. Sale a relucir el por qué no tienen que angustiarse, el por qué no tienen que asustarse, el por qué no tienen que aterrarse. Con una pregunta: ¿crees en Dios? Eso parece mentira, parece una salida facilista, pero no lo es. Es que, hermano, está bien que yo creo en Dios, pero vea, ahora mismo no tengo plata y ahora mismo estoy angustiado, ya me estoy el coronavirus, ya me estoy muriendo. Bueno, sí. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Bueno, creed también en mí. Al discípulo no le pareció como tan claro, porque a veces nos parece que creer en Dios no es una herramienta poderosa, pero sí lo es. Oye, Señor, pero es que de todos modos comprende. No sabemos a dónde te vas a ir, ni conocemos cómo se llega ahí, no sabemos el camino. Jesús le dijo, tranquilo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero ellos no estaban todavía 100%. Y el otro salió más avispado. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, muéstrame al Padre y ya. Pero fíjate que el Señor reduce todo a una pregunta trascendental que yo te la hago a ti y me la hago a mí mismo muchas veces. Creo en Dios. De verdad creo en Dios. ¿Creéis en Dios? Bueno, entonces, creed también en mí. Y uno puede, como dijo este muchacho, hay que ser realista. Y yo, no es que yo soy realista. En mi realidad cósmica que está Dios. Y eso cambió mi realidad totalmente. Porque si tú me hablas a mí de mi realidad sin Dios, yo crecí planillado para ser infeliz. Perdí mi padre tempranito. Mi mamá se quedó sola con 3 hijos. No es que fuera una mujer súper educada. No tenía dinero, no tenía nada. Lo que me esperaba a mí, caos total. Esa era mi realidad. Pero llegó Jesús y cambió el panorama. Bueno, porque llegó y yo creí. Entonces, tienes que meter a Dios en la ecuación. Si tú dices que tienes fe y que esa fe se convierta en un estilo de vida, hay que poner esas cosas dentro de nuestra realidad diaria, cotidiana. Esto tiene que ver con todo, no solamente con lo extraordinario, sino con lo diario. ¿Creéis en Dios? Bueno, creed también en mí. El Señor dice, ¿por qué se preocupan ustedes por el día de mañana? Hermano, porque se han perdido casi 4 millones de empleos, se han cerrado más de 3 millones de empresas. La gente tiene caídas sus deudas en un alto porcentaje.
Las empresas producen, pero hay quien compre. Entonces, ¿cómo me voy a preocupar del 2021 si lo que me espera, por lo que veo, no está muy claro? Pero el Señor dice, no os afanéis por el día de mañana. Y fíjate lo que dice, porque de eso se preocupan los incrédulos. Eso es serio. Como quien dice, le pone el parche antes que yo diga nada. No os preocupéis del día de mañana, porque de eso se preocupan los incrédulos, que hemos de comer, que hemos de beber, que hemos de vestir. Eso no te preocupes por eso. Hermano, ¿cómo no me voy a preocupar? Bueno, creéis en Dios. ¿Por qué no me voy yo a preocupar por lo que los demás mortales se preocupan? Si yo soy como ellos. Si eres como, pero no en la misma circunstancia. Ellos no tienen algo que tú sí tienes. ¿Y qué es eso que tengo yo? Un Padre Celestial. Ese verso en los Salmos dice, Jehová es la porción de mi herencia. Es decir, repartieron una herencia. A uno le tocó tierras, a otros le dieron casas, a otros lingotes de oro. Y a mí, Jehová, ni lo veo, pero esa es mi herencia. Jehová es la porción de mi herencia. Y te parece que te están engañando. Bueno, hay que pensarlo. Hay que pensarlo. No os preocupéis por el día de mañana, que habéis de comer, que habéis de vestir, porque de eso se preocupan los incrédulos. Pero vosotros tenéis un Padre Celestial que sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad. Yo te estoy hablando del estilo de vida que se creó en mi vida, en mi ser, por mi creencia y porque además no tenía otra salida. Yo descubrí que la tabla de salvación que tenía yo era creer en Él. Así que no os preocupéis por el día de mañana. No te preocupes por los problemas que plantea la vida. No que no los pienses. Es que la preocupación no es el razonamiento. La preocupación es la angustia que yo vivo por lo que pienso. Yo digo que yo puedo actuar y le quito la preocupación, porque la preocupación no le añade ninguna bondad. Eso no me hace ser a mí inmóvil. No, yo me muevo igual, pero no me preocupo. Salgo a hacer sin preocupación. No tengo estrés, no tengo angustia, no tengo preocupación. Hay problemas, pero tengo un Padre Celestial. Así que yo quisiera que tú te fueras metiendo en esta idea, cómo este tipo de creencia construye un estilo de vida en las personas. ¿Cómo vivo yo? Yo le pido a Dios que me guíe y creo que Él me guía. Le creo. Si yo me arrodillo y le pido algo, yo creo. Entonces, tenía que venir para Medellín. Mi esposa me dice, yo no puedo ir. Entonces, bueno, voy yo solo. Me busqué unas 10 direcciones de unos apartamentos para ver. El hombre me llevó al primero. Yo miré por todos lados y dije, este es. Y yo, pues usted ha visto los otros. Digo, no, este es. ¿Y su esposa no lo ha visto? No, ella lo tiene que venir a ver. Y créanme que no se lo hubiera impuesto a ella. Yo estoy diciendo usted porque siento en mi estilo de vida que es.
En la noche la llamé. ¿Qué viste? Digo, ya tenemos apartamento. ¿Cuánto viste? Uno. ¿Y cogiste ese? Sí, y te va a gustar. Ya verás, ahora que venga. Ay, pero mira, visto siquiera cuánto. Digo, no, es que yo tengo un testimonio de que estés. Vamos a ver si a ti te gusta. Y cuando vino y pasó, dice, esto, si este es. Y ese fue. ¿Cuánto tiempo? Media hora. Bueno, ¿eso te parecerá a ti? No, hermano, eso es que así no. Bueno, está bien. Yo no discuto contigo ni te critico. Yo, si voy contigo y tú ves 10, yo te acompaño y veo los 10, pero yo no vivo así. Ese no es mi estilo de vida. Yo tengo una creencia, tengo una fe que ha modificado. Y uno tiene que enfrentarnos. Pero ¿cómo lo resuelvo? Bueno, yo tengo, a veces hablando con mis propios primos, me dice, es que tú con tu idea rara ahí. Un día estaba con Celestino, es que el método natural, tú con tu método natural. Bueno, eso no nos hace que seamos ni contrarios, ni oponentes, ni nada, sino que tenemos una visión distinta. Cada uno construye alrededor de su convicción. Entonces, la fe, en este caso general, la fe cristiana, tiene esa capacidad de modelar la vida y darte un estilo. Entonces, el Señor dice, a mí me gustan esos versículos porque detecto en ellos unas palabras muy especiales del Señor, una idea más que palabras. Él dice, ustedes han visto las aves del campo. Fíjense lo lindas que son. Y vea, ni siembran, ni reúnen el grano en un granero. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Y han visto los lirios del campo. Una belleza impresionante. Se vea, ni Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Y vuestro Padre Celestial los viste. Eso no me impresiona tanto. Lo que me impresiona ahora es lo que viene. ¿Cuánto valéis vosotros más que esos pajarillos? Y ese lirio que en la mañana sale y en la tarde se seca. ¿Cuánto vales tú más que un lirio? Entonces Dios me está diciendo aquí, tú no te estimas. Esa preocupación es insultante conmigo y también contigo mismo. Porque la Biblia tiene un versículo muy extraordinario. Casi que uno no ha oído sermones sobre ese, pero lo he oído citar, pero predicar sobre él casi no. Un sermón completo. El que no escatimó ni a su propio hijo, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Entonces, el Señor me está diciendo, Álvaro, tienes muy baja autoestima. Tú no te das cuenta cuánto te aprecio yo. Tú no te das cuenta cuánto significas tú para mí. Imagínate que yo alimento esos pájaros y los venden a 2 por 5 en el mercado. Y esos lirios salen en la mañana y se secan y son lindos, pero se secan rápido. Y la pelea con Jonás fue esa. Jonás, si a ti te interesa una calabacera, tú imagínate cómo me siento yo con este montón de personas que no saben diferenciar entre la derecha y la izquierda. Eso no tiene sentido. Entonces, cuando yo tengo esa convicción, cuando yo creo eso, yo vivo de acuerdo a esa convicción.
¿Cuál convicción? Que Dios me aprecia a mí más que a los pájaros. Y que si ellos dan comida todos los días, a mí también. Que Dios me aprecia a mí más que esos lirios. Con todo y que los aprecia mucho, pero me aprecia más a mí. Por tanto, yo creo que me vestirá también a mí. Y eso hace que yo tenga un estilo de vida tranquila, expectante. Yo siempre espero que Dios haga una cosa en cualquier recodo del camino, que Él lo hace. Algo. Y he sido así en muchas cosas. Yo estaba jovencito y mi tío Serio, que era el pastor, me dijo, bueno, mijo, yo había predicado ya en 2 cultos de juventud y bueno, el Señor me había ayudado. Entonces, él me dijo, oiga, mijo, el próximo domingo, eso me lo dijo el domingo en la noche, me dijo, el próximo domingo usted va a predicar. Uy, Dios mío, qué susto. Yo tenía como 15 años. La escuela dominical, de la iglesia central, y uno, bueno, todo era un muchacho. Me pasé la semana leyendo la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Y leía, y releía, y encontraba una idea y me parecía buena, pero no. Y cogía otra y me parecía más o menos nada. Y llegó el domingo y yo no tenía nada. Pero yo me arreglé. Yo me arreglé. Me puse mi corbatica y mi camisita blanca, que es lo que usábamos. Y bueno, pero yo no tenía, pero yo no tenía nada, y nada es nada. Pero yo esperaba que Dios me dijera algo. De verdad lo esperaba. Y llegué al culto y me puse a orar, a pedir a Dios. Y nada. Oiga, yo estaba sentado allí. Usted sabe que había un esquema de los cultos, un formato. Había la oración, los himnos, los coros, la ofrenda y la predicación. Y cuando cantaron los himnos, yo no tenía nada. Cuando empezaron los coros, yo sentí una emoción, pero interna. Así yo digo, yo lo he dicho, lo he explicado folclóricamente como si fuera un Alka-Seltzer que de pronto empieza a burbujear. Y me vino a la mente Ezequiel capítulo 18. Y había una pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío? Pues yo nunca he predicado eso porque había predicado 2 veces antes. Y la primera que prediqué sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Quiero yo la muerte del impío. Y me vinieron escrituras así, ideas, y las fui apuntando de una vez. Y terminando de apuntar, me llamaron a predicar. Y óigame, qué bendición. Fue una cosa extraordinaria. Pues yo no practico eso. Usted se ha dado cuenta que yo llego con mis notas, llego con mi libreta, cuando tenía libreta, ahora ando con mi iPad y traigo mis notas. Así que yo no es que diga, no, yo no voy a estudiar. No, yo sí estudio, claro. Y me levanto tempranito a estudiar. Pero yo tengo un estilo de vida. Si me dicen, venga a predicar, y yo le digo de corazón, sí voy porque siento que debo ir, yo sé que Dios me dará algo para predicar. Sea que me lo dé en la mañana, que me lo dé anterior, que me lo dé media hora antes, no importa. Yo sé que yo voy a predicar algo que Dios me va a dar. Bueno, ese es un estilo de vida. Si tú vives conmigo, pensar que eso es rarito, pero me funciona. Entonces creo que tenemos que mudarnos a la vida de la creencia, a la vida de la fe, porque eso va a esculpir mi estilo. Puede ser un estilo barroco, puede ser renacentista o puede ser pentecostalista, pero el Señor puede esculpir un estilo a través de que yo creo. Así que
Vea, la problemática de la enseñanza. Nosotros que somos enseñadores. Bueno, hay personas que preparan la lección y se aferran. Eso es técnico y es pedagógico. Puedes hacerlo. Pero yo tengo un estilo que está esculpido por mi creencia. Y siempre llevo, yo te puedo mostrar, además tú has visto, me has visto pregar muchas veces y te acuerdas que yo llevo mis notas. De hecho, me gusta guardarlas. Así que tengo aquí más de 300 sermones guardados que yo sí hago, aunque sea un esquema bosquejito sencillo, yo siempre hago un bosquejito, así que no estoy defendiendo eso. Pero como yo tengo un estilo de vida construido por mi creencia, nunca dejo eso solo. Yo siempre estoy abierto a que el Señor me añada y me añada o me direccione. Y sé cuando Dios lo está haciendo. A esta edad ya sé. Porque eso se mezcla con un sentir, con una sensación que el Espíritu me está diciendo, es por ahí. Ese es un estilo de vida. Entonces, en la enseñanza, yo estoy predicando y un día conté algo. Y después del culto, mi mamá me dijo, oye, mi hijo, ¿y tú te acuerdas de eso? ¿De qué? ¿De eso que contaste? Digo, bueno, yo no me acordaba, pero yo se me vino ahora mientras estaba predicando y encajaba muy bien en lo que estaba diciendo. Es que eso tú tenías menos de 3 años. Pero estaba ahí. Y el Espíritu Santo me lo trajo en ese momento. Porque uno no anda pensando, a ver si me acuerdo de lo que me pasó 2 años para yo ilustrar este sermón. No, eso no pasa así. Eso no pasa así. Entonces, cuando tú estás enseñando, tú tienes que, tu lección está preparada. Pero si tú tienes un estilo de vida en el que tú dependes de la inspiración del Espíritu Santo, entonces tú vas a enriquecer la exposición que estás haciendo, porque Dios te va a llenar los vacíos. Y te digo que uno dice cosas que de pronto, yo recuerdo un día que estaba predicando en Bucaramanga, creo que fue, y estaba yo muy inspirado. Y yo dije, bueno, lo he dicho muchas veces, ¿no? ¿Por qué cuando el pueblo salió de Egipto y le pidió a Moisés que le hiciera un Dios, no le hizo un camello? ¿O no le hizo una serpiente? ¿O no le hizo un cocodrilo? Bueno, yo seguí predicando, pero me sentí mal. Y cuando salí, me sentía mal. Cocodrilos en el desierto. Yo creo que se me pasó la lengua ahí. Es decir, yo me sentía como incómodo, que como que había exagerado un poco, ¿no? Cocodrilos. No, que es un cocodrilo. Pero un día estaba viendo la televisión, uno de esos programas de expediciones y cosas, y una mujer dice que ella fue al desierto en una expedición con un grupo de personas y ella vio cocodrilos en un oasis y quiso estudiar los cocodrilos. Y entonces buscó patrocinadores y al fin los consiguió y le hicieron una gran expedición. Ella tenía las coordenadas y todo y fueron, pero no había ni agua, ni oasis, ni cocodrilos, nada. Dice, Dios mío, qué vergüenza. Y buscaron, pero no encontraron un solo cocodrilo. Pero ella se quedó con la idea y dice, es que yo los vi. Así que ella compró un robot, como era como un jeep, un campero,
un robot con 4 rueditas, y compró un montón de metros de cable y se fue allá y fue buscando huecos. Y encontró un hueco y metió el robot allí y dele, muy profundo, y llevaba una cámara hasta que llegó a un plano y allá en la profundidad había cocodrilos. Entonces dice, es que ellos, cuando viene la época en que siempre hay algo de lluvia, ellos salen a la superficie y viven en el oasis, pero cuando se seca ellos se profundizan y el poquito de agua que hay abajo, ellos viven allá abajo. Y también tuvo un libro que se llama Moisés el egipcio, y ella habla que los sacerdotes egipcios criaban cocodrilos. Así que yo no sabía eso, pero no exageré. El Espíritu Santo me hizo decir, estaba inspirado, no era yo hablando. Alguien que sabía más que yo estaba hablando. Hermano, bueno, de pronto tú no lo consideres. Te estoy hablando de un estilo de vida. La fe como estilo de vida, como confiar, como creer, como esperar, como saber que Dios sí lo hace. Y la enseñanza es un campo muy amplio. Yo era maestro de escuela dominical en el Canadá, porque fui asistente de un pastor allá, y también era maestro en la escuela dominical. Y entonces había una historia de un hombre que se llama Edmundo, y era un callejero, era un hombre de la calle, y pasó por una iglesia y los niños estaban cantando porque Dios amó a todo el mundo, y él entendió, Dios amó a Edmundo. Y entonces hay alguien que me amó a mí también. Bueno, eso parece una anécdota como que muy infantil, pero sabes, no es tan infantil. La mujer samaritana habló con Jesús y él le dijo, trae a tu marido. No tengo marido. Eso he dicho con verdad, porque has tenido 5 y el que ahora tiene no es tuyo. Bueno, solo eso le dijo Jesús en cuanto a descubrirle pues los secretos de su vida. Pero ella salió y le dijo a la gente del pueblo, vengan y conozcan a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Es decir, que la palabra de Dios fue un faro que se metió por un rincón y le alumbró toda el alma. Se sintió desnuda. Dice, aquí este señor sabe todo de mí. Entonces yo creo que esta dimensión de la fe que hace que tengamos un estilo de vida que se convierte en eso. Es que, claro, yo doy gracias a Dios que fui pobre, es decir, eso ha sido una bendición de las más grandes que he tenido, porque tenía que esperar el zapato y no sabía de dónde iba a venir el zapato, pero Dios me daba el zapato. Tenía que tener ropa y no sé dónde viene la ropa, pero Dios me daba la ropa. Y tenía que tener libros y Dios me daba los libros. Entonces, por más que yo quisiera dudar de eso, no puedo. No puedo porque Dios me ha sorprendido todas las veces de mi vida. Y eso se ha convertido en mi manera de vivir. Yo no tengo preocupación. Y yo creo que nunca la he tenido, que yo recuerde. Yo he llegado a tener, porque tengo una familia grande, he llegado a tener hijas pequeñas y encontrarme sin un solo peso, pero ni uno solo. En España llegó un momento en que yo cambié unos billetes que tenía de colección y vendí unas monedas que tenía de colección y me quedé limpio. Y aquella época no era como ahora,
que tú coges el celular y enseguida estás hablando, no. Para llamar por teléfono de España a Colombia había que poner una cita. Entonces citaban a la persona aquí para que fuera a Telecom y uno iba allá a las 3 de la tarde. Total, era un cuento largo. Así que no se resolvían las cosas así. Ni un peso, pero ni uno. No es un decir, no es una frase. No, es que no tenía ni un peso. Había cambiado todos los billetes que tenía y las monedas de colección y las vendí todo, me quedé nada. Nos tomamos un poco de sopa que había en la olla, en la nevera, la calentamos y comimos. Y para mañana no hay nada. Y para esta tarde tampoco. Entonces yo salí a caminar porque quedarme en la casa para mí era peor. Así que salí a caminar. Y anduve hasta que llegué al centro de la ciudad. Se llamaba la Plaza del Caudillo, estaba el correo ahí. Yo había ido en la mañana al correo. El correo internacional lo repartía por las mañanas y en la tarde el nacional, así que yo no había recibido carta y no tenía. Pero estaba enfrente. Y yo dije, bueno, ¿y qué me cuesta a mí mirar en el correo de todos modos? De todos modos, no pierdo nada. Porque la mañana había abierto y esa era una rejilla de lata que un poco huequitos, y poco huequitos lo que había visto. Y fui y abrí y había una carta que venía de Cúcuta, del hermano Juan de Dios. Y la abrí y tenía $32, tenía un chequecito por $32. $32 ahora suena poquito, pero en esa época me alcanzaba casi para 12 días o 15 días de comida. En los 12 años que estuve en España, esa fue la única ofrenda extra que yo recibí de Colombia, la única, parte del sostenimiento. Nunca recibí antes ni después. Esa fue la única. Fui al banco y cambié la plata. Entonces, esa es mi vida. Y créeme, yo creo así. Yo no quiero confiar en lo que me dan a mí mensualmente. Claro, me lo dan, yo lo recibo y procuro administrarlo bien y lo aprecio, pero no quiero confiar en eso. Yo quiero tener un estilo de vida en el que Dios sea parte de la ecuación, que Dios está ahí, que Dios vive, que yo sé que está conmigo y que es capaz de hacer hasta lo inesperado. Así que sí, el Espíritu Santo transporta la verdad al corazón. Tú enséñala, pero tienes que tener la ecuación del Espíritu Santo. Porque tu enseñanza llegaría al cerebro. Excelente. Pero si tú quieres que transforme, que sea una enseñanza transformadora, tiene que pasar más allá del cerebro y llegar al alma, al espíritu del hombre. Y entonces habrá una transformación. Eso solo se consigue con Dios en la ecuación. Dios les bendiga y espero que su estilo de vida sea un estilo de fe, de creencia. Que metamos, si decimos que queremos a Dios, pues entonces vamos a pensar que Dios es verdad. Al enseñar, al predicar, al evangelizar, al vivir, al comer, al trabajar, todo. Dios debe estar en la ecuación. Dios le bendiga, hermano.